Bueno, eh, respondiendo a la primera pregunta que nos hace respecto a si el movimiento milenarista Taqi Hongo y el estado neo-inca del Vilcabamba se los puede considerar como movimientos de resistencia. Eh, Mi respuesta en el caso del movimiento milenarista Taqi Hongo es que sí, porque bueno, este movimiento milenarista que duró desde 1560 hasta 1570 representó un movimiento de resistencia como respuesta a la situación colonial, ¿sí? Como un medio de expresión, como rechazo a la situación colonial, ¿sí? Como un medio donde se expresa desde otra perspectiva la crisis de la sociedad indígena. ¿Sí? También porque sublevó una gran parte de las masas indígenas, constituyó un fenómeno privilegiado en el cual la sociedad entera parecía ponerse en cuestión dentro de una crisis donde se afirman sus representaciones colectivas, sus elecciones, sus sueños, sus praxis, digamos, sus prácticas, acciones tendientes, ¿no?, a transformar el mundo que se vivía en ese entonces. Recordemos que tales movimientos no aparecen solo en América, sino también en África, en Asia, en Oceanía. ¿Sí? Esto es después de la colonización europea. Le voy a bajar el volumen a la música para que se escuche. Ahí está. Bien, porque constituyó un verdadero movimiento, un verdadero renacimiento de la cultura indígena tradicional, un renacimiento del gran dios y un retorno a la tradición incaica, pero transformada y reorientada en el sentido de una rebelión, de una liberación. ¿Sí? Recordemos que este movimiento supera toda decisión consciente y nace de las creencias profundas, vivas, por entonces, entre las masas indígenas. Eh, También porque los elementos de este movimiento preexisten a la crisis y resurgen luego como respuesta a esta crisis bajo una forma nueva y coherente de un milenarismo, ya que el imperio esperado o prometido difiere del antiguo por su organización. ¿Sí? Recordemos que estaba basado en un dualismo, ¿sí? Esta reivindicación de lo incaico en una nueva representación del mundo no estaba organizado sobre una cotriporción, sino que existía un dualismo de dos huacas, y una en Pachacamac y la otra alrededor del lago Titicaca. Todas estas buenas características están más profundizadas, obviamente, en el cuadro comparativo. Acá está todo bien sintetizado como para responder a las preguntas. Entonces, constituye un verdadero renacimiento de la cultura indígena tradicional porque los predicadores también, ¿no?, de la secta anuncian el fin de la dominación española. El movimiento en sí se define como un despertar de la religión tradicional incaica en guerra contra el cristianismo, en guerra contra la cultura que venían a imponerle, ¿no?, los españoles. Y bueno, ahora pasamos a la cuestión en el caso del estado neo-inca del Vilcabamba, si se lo puede considerar como un movimiento de resistencia. Sí, porque, bueno, en principio este movimiento rebelde, si se quiere, que duró desde 1537 a 1572, tuvo como artífice o influencia de su rebelión a Manco Inca. Sí, recordemos que en un principio él había sido elegido por Francisco Pizarro para que desempeñase la función o jugase el papel de Inca Fantoche, Inca Títere, y los españoles obviamente no iban a respetar esa alianza convenida con buenos tratos a lo largo del tiempo, sino todo lo contrario. ¿Sí? A pesar de que desde un principio Manco Inca había recibido los honores reservados, digamos, que se le daba al emperador Inca antiguamente o tradicionalmente, como por ejemplo coronarlo con el Yauto Imperial en el año 1533, que también lo iban a hacer con otros incas posteriores, como en el caso de Poyú, ¿sí?, que era un inca colaboracionista. Bueno, Manco Inca había sido torturado y humillado por los españoles reiteradas veces,
¿sí? Le orinaban encima, violaban a sus mujeres, etcétera, para que entregue las riquezas del imperio. Y estas humillaciones justamente provocan su resentimiento y su enojo, ¿sí? Entonces, los primeros motivos de la rebelión de Manco son bien de índole personal, lo que no significa que esta rebelión haya ido de la mano, digamos, con otros intereses. De hecho, fue así, o sea, empezaba a convencerse que los españoles no representaban al dios Viracocha, sino que eran demonios, porque habían venido para quitarles sus tierras, porque habían venido a humillarlos. ¿Sí? Bajo estos preceptos es que Manco Inca logra reunir 50.000 indios aproximadamente, y a partir de aquí intenta coordinar el movimiento de la rebelión. De hecho, lo consigue y logra sitiar Cusco. ¿Sí? Sitia Cusco dura un año, en 1536 a 1537, pero fracasa una vez que los españoles se apoderan de Sacsayhuamán, ¿sí? Que era un fuerte ceremonial. Pero modifica sus estrategias, esta vez Manco, para finalmente retirarse o refugiarse a Vilcabamba. Y es allí donde la rebelión reviste otra amplitud, ¿sí? Restableciéndose el antiguo ceremonial, ¿sí? Intentando prolongar la antigua tradición imperial. Esto es el culto del Inca, hijo del sol, ¿sí? Que significaba una verdadera restauración de la religión inca. De hecho, Manco hizo que se construyera un templo en Vitco, ¿sí? O sea, en Vilcabamba, y también que se transfieran o que lleven la imagen del dios, la imagen hecha de oro del dios Sol, y las momias de algunos de sus antepasados. La política de Manco era una política consciente de rechazo del cristianismo, ¿sí? Una política de rechazo a la situación colonial, de resistencia indígena frente al español. ¿Sí? Esta política se ve reflejada también en su hijo Tito Cusi, ¿sí? quien niega la legitimidad del poder español, ¿sí? Quien prepara un proyecto de sublevación general, ¿sí? De masacrar a los españoles aislados, asaltar Huánuco y Huamanga y dirigirse hacia el Cusco, ¿sí? Este Inca rebelde prepara una sublevación general de los indios en un país agitado por profundas esperanzas político-religiosas, ¿sí? En un contexto, digamos, ofrecido por el movimiento milenarista Taquiongo, que ya vimos anteriormente, ¿sí? Que se trataba de un renacimiento de gran dios indígenas, ¿sí? Predicaciones de la secta por todo el país, etc. Y como ya sabemos, este complot fue descubierto gracias a un curaca resentido, así que los delata. Así que bueno, a pesar de que Titu Cusi niega la legitimidad del poder español, a partir de 1565 llega a aceptar la evangelización de los indios con la idea de consolidar u obtener el reconocimiento de la independencia del Estado Inca. Bien, entonces, en síntesis o a grandes rasgos, ambos movimientos indígenas constituyen ¿sí? una resistencia indígena, bueno, que significa una esperanza de liberación, ¿sí? Una resistencia como respuesta a la situación colonial o amenaza de conquista, una resistencia, respuesta a la situación colonial o amenaza de conquista mediante la rebelión, milenarismo, la guerra, una resistencia como rechazo a la imposición de la forma de dominación de los españoles, ¿sí? Esto es una imposición de la cultura, religión, etc. Estos movimientos ¿sí? también constituyen rebeliones, ¿sí? Rebelándose los indios denuncian la totalidad de la empresa española como fuerza destructora de su tradición y de su independencia globalmente afirmadas como valores dignos de defensa, ¿sí? No se trata de un movimiento solamente negativo, sino que en el momento mismo de rechazar la dominación extranjera, los indios expresan positivamente su fidelidad a la cultura por la cual se definen. Estas rebeliones fueron también concretas, violentas en el caso del Estado Inca y masivas. ¿Sí? Es decir, fueron intentos de una reestructuración real de la sociedad, que si bien es cierto fracasaron, pero permitieron al menos poder captar la praxis de los indios en un momento en el que afirman sus valores fundamentales a través de la acción colectiva, ¿sí? Un momento en el que intentan hacerse nuevamente dueños de su historia, digamos. Así que bueno, esta sería la respuesta a
la primera pregunta.